En una hoja electrónica de cálculo tenemos muchas posibilidades de alterar, modificar y en lo general procesar información. Partamos desde el inicio. De nuevo, en nuestra computadora vamos a llamar al programa. Lo tenemos en donde se invocan a las diversas aplicaciones que se encuentran en este tipo de computadoras, que son las Mac. Tenemos ahí Microsoft Excel. Le damos un clic. Tenemos una primera pantalla que nos dice, si queremos, nos pregunta si queremos usar alguna plantilla básica o bien un libro en blanco. Bien, vamos a darle el clic en crear un nuevo libro. Lo que tenemos aquí es la interfaz en lo general de la hoja electrónica de cálculo. Como la mayoría de las aplicaciones, lo que tienen es una barra de título en la parte superior, donde vemos aquí libro 1, lo cual nos está indicando que por omisión, dado que no hemos guardado el archivo, nos está diciendo cuál es el nombre que en automático le está asignando a esta hoja de cálculo. Tenemos, como en todas las demás aplicaciones, en la parte superior una barra de menús y tenemos una barra de herramientas. Hay diversas barras de herramientas. La primera barra que se nos está mostrando es la barra de inicio, que al igual que en otros programas, como su primo hermano, el procesador de palabra, pues tienen funciones básicas como son el formato, el centrado, la alineación, el copiar y pegar información al portapapeles, etcétera. Cosas que revisaremos más adelante. Lo importante en la hoja de cálculo es que, a diferencia del procesador de palabras, tenemos esta barra que es muy importante porque es la barra de ingreso de información, o también se le conoce como barra de fórmulas o funciones. En esta barra, lo que tenemos, si le damos un clic a la misma, es donde vemos parpadear el cursor. Esto es algo que llama mucho la atención de la mayoría de los usuarios que están empezando a utilizar una hoja de cálculo. La pregunta es, si escribo algo, ¿dónde aparece? Bueno, lo que escribas, lo que introduzcas, en realidad se debe de escribir en esa barra de fórmulas. Es como el área de ingreso de la información. Pero esa barra de fórmulas va a estar directamente relacionada con dónde o cuál es la celda que tienes seleccionada. Veamos entonces el resto del área de trabajo. En el área de trabajo tenemos encabezados de las columnas. Todas las columnas en la hoja electrónica de cálculo se distinguen por una letra. En este caso, por ejemplo, la primera columna es la A. Y los renglones. Todos los renglones en una hoja de cálculo se distinguen por números. El primer renglón es el 1. Si deseas introducir algún tipo de dato, debes de seleccionar la celda en donde vas a colocar ese dato. Bien, la manera más sencilla es que le des con el ratón un clic en A1, ahí está, y notarás que está marcada con un borde más grueso y un color específico esa celda. Significa, lo que te está diciendo el programa de hoja de cálculo con esto es, lo que escribas aquí se va a ingresar. ¿En dónde? En A1. ¿Cómo lo puedes confirmar? Si diriges la mirada un poco más arriba, precisamente la barra de fórmulas o la barra de ingreso de información, se encuentra una coordenada A1. Significa todo ahorita el punto de ingreso de información, la celda que va a recibir la información es la A1. Podemos escribir algo tan sencillo, que voy a poner con un clic del ratón el cursor a parpadear ahí en la barra de fórmulas, y escribir algo tan simple como hola. ¿Puedo escribir hola en una hoja de cálculo? Por supuesto que sí, es un texto, es un tipo de dato válido. Y le doy Enter. Lo que vemos en automático es que la palabra hola ingresó en la celda A1 y automáticamente el seleccionador de celda, ese que marca con un borde la celda donde estamos trabajando, se desplaza hacia la siguiente celda abajo. Esto es, si ves la barra de fórmulas en este momento ya marca A2, porque al momento en que dimos Enter, se desplazó el seleccionador de celda hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier cosa que escribas en este momento no va a aparecer en A1, va a aparecer en A2. Lo que tenemos con esto es algo muy importante. Significa que la hoja de cálculo es un programa por posiciones, algo muy distinto a un procesador de palabra. El procesador de palabra es una lista de cosas y párrafos y le das Enter y sigues avanzando.
La hoja de cálculo todo lo hace a partir de dónde está posicionado el seleccionador de celda y por tanto cuál es la celda activa. Y a partir de esa celda activa, cualquier cosa que hagas va a incidir sobre esa celda activa. Pues bien, es algo muy simple el ingresar información, pero no solamente podemos ingresar texto. Como lo mencionaba, también podemos ingresar números. Tan sencillo, por ejemplo, como el número 14.500. No siquiera utilicé el apuntador del ratón o el seleccionador para decir dónde va a ingresar la información porque quiero ingresarlo en A2 y es la celda activa. El dato no se guarda en la celda si es que yo no le doy Enter, por ejemplo. O también puedo presionar flecha hacia abajo, hacia arriba, o sea, para desplazarme con el cursor a alguna otra celda. Pero si simple y sencillamente en este momento doy Escape, por ejemplo, que es otra tecla importante en nuestra computadora, voy a presionarlo, Escape, se borra el dato. No se ingresó ese número dentro de la hoja de cálculo. Pero vemos que es muy sencillo. Puedo poner 14.500 de nuevo, Enter, y de nuevo la celda, el seleccionador de celda, se desplaza hacia el renglón de abajo. ¿Podemos poner algo en medio de toda esta área de trabajo? Claro que sí. Por ejemplo, al azar, voy a dar clic en otra celda. En este caso seleccioné F13. Y en F13 puedo poner otra cosa. La frase, otra cosa. Ahí está. No significa que lo que estamos poniendo, sea simple y sencillamente lo único que se puede escribir dentro de la hoja. Hay muchos otros tipos de datos que veremos más adelante. Pero, como verás, es muy simple ingresar información. Recuerda, en una hoja de cálculo, todo es a partir de celdas. Un dato interesante al respecto de esto para finalizar. Hay mucha gente que a veces confunde el procesador de palabras con la hoja de cálculo y utiliza uno para lo que hace el otro o viceversa. Dicho de otra manera, hay gente que a veces escribe textos, documentos en una hoja de cálculo. No, para eso es un procesador de palabras. Por supuesto, como puedes ver, se pueden ingresar líneas de texto, varios renglones o varias celdas pueden ocupar texto, por ejemplo, para poner una explicación y demás. Lo veremos en otra hoja un poco más, con más de datos, pero eso no significa que esa información sea la más adecuada de mostrar dentro de una hoja de cálculo si es que la puedes poner en un procesador de palabras. Para finalizar el espacio de trabajo, veremos en la parte inferior que tenemos una marca de una pestaña que dice hoja 1. Esta hoja es un espacio de trabajo muy grande, que te explicaremos más adelante de qué dimensiones es aproximadamente. Y al lado tenemos un símbolo de más. ¿Qué significa ese símbolo de más? Que puedo agregar otra hoja. Le voy a dar clic y ahora aparece la hoja 2. Notarás que en el espacio de trabajo ya no aparecen los datos que escribimos hace un momento, pero de nuevo, si me voy a la parte de abajo donde dice hoja 1 y le doy clic a esa pestaña, ahí están mis datos. La hoja de cálculo trabaja no solamente como una inmensa sábana de información, sino como una colección de hojas. Y es por eso que a los archivos de la hoja de cálculo se le llaman libros. Y cuando arrancas a trabajar con la hoja de cálculo, te pregunta, ¿quieres hacer un libro en blanco? No te dice una hoja en blanco, sino es un libro en blanco. Claro, un libro inicial solamente tiene una hoja, pero tú puedes tener mucha información dentro de un mismo archivo, varias hojas y hojas de datos. Este concepto es muy distinto, como se verá también más adelante, en cuanto a la impresión, a cómo se acomodan las cosas, a las dimensiones de las páginas. Por el momento no piensas en impresión con la hoja de cálculo como algo exactamente relacionado con las hojas o las pestañas de hojas dentro de un libro. La impresión es una configuración totalmente distinta dentro de una hoja de cálculo a como se hace en un procesador de palabra. Para terminar, en la parte de abajo tenemos una barra de estado que nos dice que está lista la hoja para recibir información, así como dos maneras de ver el área de trabajo, una que es totalmente punteada, que se llama la forma normal, u otra que es el diseño de página. El diseño de página, si le damos un clic, lo puede transformar en cómo se vería esto ya impreso. Es una previsualización de cómo se vería tu hoja ya impresa. Generalmente lo recomendable es trabajar siempre en el modo normal. Finalmente, tenemos un área de zoom para ver más cerca o más lejos los datos que tenemos. Dado que conforme empiezas a ingresar información en una hoja de cálculo y a veces hay hojas con una cantidad, miles y miles de datos, por supuesto te conviene acercar o
alejar la imagen para tener una mejor visualización de los datos.